Mis amados hermanos, qué placer es volver a encontrarnos en un nuevo día de estudio de la palabra del Señor para poder compartir juntos lo que las Escrituras nos señalan, nos enseñan, nos ven y nos comparten a nosotros para que podamos vivir esta experiencia de analizar lo que la palabra del Señor nos enseña. Estamos en el libro de Mateo. Fíjense ustedes que la semana recién pasada hablamos acerca de estas parábolas que nos traían la ilustración de lo que sería el reino de Dios. Cómo Jesús, entrando en una barca un poco más hacia adentro en el mar, ¿no es cierto? Y desde allí poder hablar a los discípulos acerca de cómo es lo que es el reino de Dios o lo que debe ser el reino de Dios incluso en la sociedad. Y esto nos permite a nosotros tener una visión más clara de lo que debemos entender como reino de Dios. Es por eso entonces que vimos varias de estas parábolas. Por ejemplo, en el capítulo 13, ¿no es cierto? Vimos la parábola del sembrador, la explicación de la misma, dimos algunas connotaciones de lo que era una parábola, vimos también la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la semilla de mostaza. Desde esa perspectiva, entonces, hoy día vamos a terminar con las últimas dos parábolas que nos ilustran lo que sería el reino de los cielos o la influencia que el reino de los cielos debe tener en la sociedad en la que los creyentes, como miembros de ese reino venidero, estamos haciendo en el mundo en que nosotros vivimos. Por lo tanto, el texto 33, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de la parábola de la levadura. Esta parábola que siendo muy breve, ¿no? Siendo muy breve, ¿no es cierto? Dice simplemente, otra parábola les dijo: el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Este relato que también aparece en Lucas, pero en Lucas un poquitito más extenso, y nos da algunas señales un poco diferentes. Yo quiero compartirlas con ustedes también en el capítulo 13, lo mismo que en Mateo, pero abarca dos textos, los textos 20 y 21, y dicen lo siguiente en Lucas: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? En otras palabras, ¿cómo podré mostrarles de manera clara lo que es el reino de Dios? ¿Cómo ustedes podrían entender mejor el reino de Dios y su influencia en la sociedad? Lo agregaría yo eso, ¿no es cierto? Entonces dice el texto 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La particularidad de la levadura, ¿no es cierto?, cuando una mujer va a una ama de casa, a una dueña de casa, a una persona va, o porque no un hombre, ¿no es cierto?, va a hacer pan, por ejemplo, la cantidad de harina que se coloca no es la misma que la levadura. La levadura es mucho menor la cantidad que se coloca allí, pues es suficiente para hacer que toda la masa sufra una transformación de este pequeño montón o puñado de harina, se convierta en un grupo más grande, podamos hacer varios panes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús está planteando esta parábola, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es la verdad que quiso Jesús señalarles, ¿no? Y algunos intérpretes, algunos teólogos entienden que la mujer representa a la iglesia, que la mujer tiene como base la representación de la iglesia. Si pensáramos en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, en esta sociedad convulsionada, en esta sociedad transformada, ¿no es cierto?, una sociedad en crisis. Si nosotros pensáramos y estuviéramos de acuerdo con estos autores, ¿no es cierto?, e intérpretes de las Escrituras y algunos teólogos incluso, que la mujer fuera la iglesia,
tendríamos que pensar entonces que la levadura es el mensaje llevado con el testimonio, diría yo, ¿no? Un mensaje que va acompañado de testimonio. Sin testimonio, el mensaje no surtirá el mismo efecto. ¿Por qué razón? Porque, como alguien dijo en una oportunidad, no oigo lo que dices por lo que haces. Es decir, la gente no nos escucha lo que podamos estar diciendo si nuestra vida, nuestro andar diario, nuestro comportamiento diario no va acompañado de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, lo que hacemos es una certificación de lo que estamos diciendo y que lo que estamos diciendo hace bien y hace bien a todos los demás. Por lo tanto, si miramos esto desde esa perspectiva, entonces entregamos a esta parábola una verdad central que nos parece obvia en el sentido de entender la influencia, como dije recién, ¿no es cierto?, de lo que por un lado podríamos verlo también como el mal, ¿no es cierto?, cómo el mal ha influido. Entonces podríamos verlo desde dos perspectivas. Una, mirado desde, si nosotros asociáramos la levadura con el mal, vemos cómo la maldad, ¿no es cierto?, ha tocado tan fuerte la sociedad en la que nosotros vivimos. Una sociedad corrupta, una sociedad donde se mata a las personas, una ciudad donde se violenta a las personas, una sociedad donde se han perdido los valores, ¿no es cierto? Y por lo tanto una sociedad muy alejada de Dios. Y la maldad, el pecado, entonces sería como esta levadura que va en aumento cada día más y que en algún momento esta sociedad termina por explotar, ¿no? Y termina por reventar, digámoslo de una manera. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, las influencias que podríamos tomar de la levadura o la enseñanza que la levadura no siempre simbolizaría el mal, sino que también simbolizaría el bien. Y cuando el bien, la acción buena, la acción de bien, influye en la sociedad, entonces esta sociedad se vuelve distinta, se vuelve diferente. Partiendo, por ejemplo, por las familias. Cuando una persona de una familia determinada, cualquiera que ésta sea, se convierte al Evangelio, esta familia se ve influida por la vida de esta persona para actuar bien, para no cometer pecados en contra de otros, para ver la vida de manera distinta también y buscar e influir para buscar, ¿no es cierto?, el acercamiento de las personas con Dios. Así es que podríamos ver de la misma manera también. Hay un comentarista, ¿no es cierto?, que escribe un comentario muy solicitado, que es el escritor Brodas. Y Brodas dice que la misma figura tanto de la levadura como de la harina tienen distintos significados. Y él atribuye, ¿no es cierto?, lo que dice después, y él lo toma de aquel texto que dice que, por ejemplo, para ver el ejemplo, toma lo que dice la palabra del Señor, que el león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, en Apocalipsis llama a Jesús como el león de la tribu de Judá. ¿Se fijan? Una misma figura podría denotar dos enseñanzas distintas. Si nosotros tomamos lo de la levadura, podríamos llevarla desde la perspectiva de lo negativo que influye en esta sociedad y que la hace más perversa y corrupta cada vez, pero por otro lado también la levadura de la iglesia, ¿no es cierto?, que va influyendo también en la sociedad y va mostrando que existe una posibilidad distinta de vida, de camino, de cambio en la vida de la iglesia. Ahora bien, mirado así entonces, el reino de Dios, aunque muy pequeño, aunque muy reducido, ¿no es cierto?, se va extendiendo a través del mundo, ¿no? Cuando se estudia la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, y uno va mirando, ¿no es cierto?, cómo va siendo influido el mundo por el cristianismo, y el cristianismo parte, si uno pudiera colocar, ¿no es cierto?, un momento de inicio del cristianismo, ¿no es cierto?, podríamos perfectamente aventurándonos, inclusive diría yo, exponiéndonos
a la crítica, podríamos partir desde Jesús, ¿no? Partir desde Jesús, seguir con los discípulos y luego con los 120 en Pentecostés y luego con los 3.000 que se convierten y luego con los 5.000 y así sucesivamente. Leemos en el libro de los Hechos cuando se refieren a Pablo y a Silas, dice estos que trastornan la sociedad, los ven como alguien que perturba la sociedad, porque era una sociedad que estaba acostumbrada a la idolatría, una sociedad que estaba acostumbrada a la búsqueda de dioses ajenos, de dioses extraños, y estos que llegan con el mensaje del Evangelio perturban aquello, y no solo perturban la vida de las personas para dirigirlos a buscar y mirar hacia Dios, sino que además también perjudica la ganancia de aquellos que venden, por ejemplo, estatuillas de dioses paganos. Entonces, estos que perturban la sociedad, estos que perturban el mundo, tenemos que echarlos, tenemos que sacarlos de aquí, porque no están siendo, desde la perspectiva de ellos, una buena influencia. Desde la perspectiva del Evangelio, son una perfecta bendición de Dios para ellos. Entonces, todo esto que aparece allí y que lo encontramos es también lo que nos sirve a nosotros para pensar si usted y yo estamos siendo influyentes, ¿no? Yo prediqué el domingo acerca de esto, siendo influyentes en la sociedad, estamos impactando o no la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tomándonos también de esto, de qué manera nosotros como iglesia, como personas, como individuos, como familia, estamos influyendo en la sociedad que nos rodea, ¿no? ¿Somos levadura? ¿No producimos ningún efecto? ¿No hay ningún cambio? ¿Qué es lo que pasa? Y la siguiente parábola que nos presenta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, los textos 34, ¿no es cierto? Nos dice, Jesús habla acerca de las parábolas y dice, todo esto habló Jesús. Todo esto habló Jesús. Y lo hace, ¿no es cierto? Está concluyendo esta colección, o una parte de esta colección, ¿no es cierto? Concluye con la fórmula de lo que dice el texto 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, todas estas cosas que Jesús les estaba hablando, ¿realmente ellos las estaban entendiendo? ¿Eran útiles las parábolas para que entendieran lo que era el reino de Dios? Entonces, aquí encontramos en estos textos 34 al 35, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar estas parábolas proféticas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, haré entendible para ustedes, ¿no es cierto? Para ustedes, haré entendible el reino de los cielos. Esa es la idea que encontramos aquí. Entonces, usa esta fórmula, ¿no es cierto?, de las profecías. Sin parábolas no iba a hablarle. ¿Por qué? Y probablemente Mateo se está refiriendo a esta ocasión, ¿no?, en que él está escribiendo. Y luego la profecía que viene, ¿no es cierto?, la cita que viene aquí es del Salmo 78, que yo quiero leerlo literal desde allí, ¿no?, del Salmo 78, el versículo 2, que dice lo siguiente, para que podamos entender dónde está, ¿no? Dice el Salmo 78, versículo 2, abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es decir, este propósito de Dios en Jesucristo de revelar a la sociedad, al mundo, ¿no es cierto?, la obra redentora de Dios. No olviden ustedes que el fin último de Dios es que el hombre sea salvo. Por lo tanto, es revelar todo aquello, como hemos estudiado en la escuela dominical a la cual le invitamos, ¿no es cierto?, los días domingos, revelar, traer a la luz, quitar el velo, ¿ya? Quitar el velo de eso que parecía misterioso, de cómo Dios a través del tiempo se va dando a conocer y culmina esta revelación en Jesucristo. Como dice el escritor a los hebreos, yo quiero llevarles a pensar en eso, haciendo una pasada muy rápida nomás, pero el escritor a los hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ya? El mismo Dios, este Dios que decide revelarse al hombre, este Dios que decide mostrarse al hombre, habló en el tiempo antiguo por los profetas. Entonces Jesús está diciendo aquí, en esta parábola, ¿no es cierto?, que nos plantea en el texto 34 y 35, está recurriendo a aquello: les hablaré por palabra, abriré mi boca por palabras. ¿Para qué? Para mostrarle las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, para que ellos puedan entenderlo. Entonces, desde esa perspectiva, Mateo, al recordar este pasaje del Salmo, nos enseña aquello. Jesús estaba revelando, estaba trayendo a la luz estas cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora bien, si nosotros seguimos mirando, Jesús empieza a explicar la parábola de la cizaña, que no vamos a saltárnosla para avanzar un poco más rápido, ¿no es cierto? Pero luego habla del tesoro escogido. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿no?, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo mismo ocurre con el texto de 45-46, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una buena perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Hermanos, cuando nosotros encontramos, o cuando nosotros fuimos reconociendo nuestra vida como pecadores, que necesitábamos un Salvador, y nos encontramos y fuimos encontrados por el Señor a través de la fe en Jesucristo, simplemente hoy día nada se compara. No tiene comparación, no hay punto de comparación. Por eso que el apóstol Pablo dice: todas las cosas que para mí antes eran importantes, ¿no?, todas aquellas cosas que eran para mí realmente importantes en mi vida, como el ser miembro del Sanedrín, como el poder desplazarme de un lugar a otro, y con la autoridad que se me entregaba el mismo Sanedrín podría meter presa a las personas, matarlos inclusive por causa de su fe, etcétera, etcétera. Todo mi legado académico, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo tiene. Él dice: todas esas cosas al final llegan a ser simplemente, comparado con esto, comparado con el reino de Dios, comparado con la eternidad con Dios, comparado con el conocimiento de Dios, no existe punto de comparación, son pérdidas. No hay ganancia. Entonces, no es que nosotros estemos cambiando algo de gran valor, es al contrario. Hemos encontrado lo que realmente tiene valor, porque todo lo demás es efímero, se acaba con el tiempo. Nuestra profesión, nuestros bienes, incluso la familia, todo termina aquí, ¿no? Pero lo que hemos encontrado en Jesús tiene recompensa eterna y por lo tanto tiene un valor mucho más sublime. Por eso entonces que la palabra del Señor dice: busquen el reino de Dios y su justicia, ¿no? Busquen el reino de Dios. Centren su mirada en el reino de Dios. Y eso es lo que está señalándonos aquí Mateo. Pongan su mirada en lo importante, en lo extremadamente importante. Pongan sus ojos ahí, porque cuando ustedes ponen sus ojos en eso, entonces pueden entender lo que sí es el reino de Dios. ¿Se fija? El reino de Dios, comparado con las cosas del mundo, no tiene punto de referencia. No hay un punto que pueda compararse. Jesús lo que está haciendo al hablar por parábola es simplemente decir: es semejante a esto. Un hombre que encuentra un tesoro y que cuando lo encuentra vuelve a esconderlo, va y vende todo lo que tiene y compra el lugar donde está, ¿no? Compra aquella tierra, aquella hacienda, aquel campo, aquella parcela, cuando hablamos hoy día en términos, ¿no es cierto?, de que se venden en todo el país, parcelas de agrado, aquí, allá. Encontró en esta parcela una piedra de gran valor. Entonces, cuando se da cuenta de eso, para él el valor no está en el terreno, está en lo que encontró en el terreno.
Esto también un poco uno podría compararlo, ¿no? Como cuando uno compra una propiedad, cuando una persona compra una propiedad y dice, mire, en realidad estoy comprando esta propiedad por el terreno, por la ubicación que tiene el terreno, pero en realidad la casa, la propiedad que hay no tiene nada, no tiene valor. En realidad voy a destruir todo esto y voy a construir algo nuevo. Pero el valor intrínseco está en esa propiedad. Eso es lo que hace este hombre. Para él, la propiedad no tiene el valor que tiene lo que encontró ahí. Cuando usted entra a comparar entonces el reino de los cielos con lo que tiene aquí, no hay punto de referencia. El reino de los cielos es y será siempre lo más importante, a lo que usted puede aspirar sabiendo de que en eso tiene bendición y vida eterna. Así que no hay comparación. Y eso ha de llevarnos a verlo desde esa perspectiva. Luego los textos 47 en adelante, ¿no es cierto?, habla de que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Los que de alguna manera hemos tenido cierta relación con el mar y con el trabajo de la pesca, sabemos que cuando se lanza la red en el mar, nadie puede estar haciendo una selección de peces. Este pez sí, este pez no, esta alga sí, esta alga no. No, simplemente en la red cae absolutamente todo tipo de pez, ¿no? Pero una vez llena, dice, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Es decir, van separando. Pero la labor de separar lo bueno y lo malo es como enseña Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Esa tarea no le corresponde a usted. A usted le corresponde lanzar la red. A la iglesia le corresponde echar la red. En otras palabras, a la iglesia le compete predicar el evangelio y no estar pensando, no, es que en este barrio no necesitan a Jesús porque en realidad es un barrio acomodado, es un barrio donde vive gente que tiene muchos ingresos, en realidad no necesitan a Dios. Simplemente la iglesia tiene que lanzar la red y en esta red caerán peces de distintos tipos y valores. Pero quien se encargará de la selección es Dios y no nosotros. A nosotros nos compete la predicación del evangelio. Luego, textos 51 a 52, como les dije, quiero avanzar. Jesús les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Realmente ahora ustedes tienen una visión clara de lo que podría ser el reino de Dios? Porque todavía tenemos una mente finita, ¿no? Porque el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, no es que sea igual, ¿no? Hace esta comparación y le habla de esta perla de gran precio que toda persona conoce, ¿no es cierto? Y que hace el esfuerzo por comprar el lugar donde está, ¿no es cierto? El reino de los cielos es eso. Alguien que encuentra el reino de los cielos lo que hace es invertir todo lo que tiene. Por eso entonces es que nosotros decimos que en el reino de los cielos nosotros invertimos. ¿Invertimos por qué? Porque creemos que es lo necesario, lo que nosotros necesitamos hacer para poder entender mejor lo nuestro. Por eso que la palabra del Señor dice, gastaré de lo mío, decía el apóstol Pablo, ¿no? Gastaré de lo mío, yo con el mayor gozo, dice la palabra del Señor, con el mayor gozo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, dice el texto bíblico. Aunque amándoos más, se amados menos. Es decir, el valor que Pablo le asigna a la vida de un ser humano es un valor incalculable. Y por lo tanto Pablo dice, gastaré todo lo que soy, lo que tengo, para que ustedes conozcan a Jesús, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Con mayor placer gastaré lo mío. No dejaré de hacerlo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en Corintios. Quiero leer el texto para que ustedes también lo tengan claro, ¿no es cierto? Y podemos ver los textos anteriores. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice el texto. Está hablando acerca del aguijón en la carne y de aquello, ¿no? Y Pablo, cuando anuncia su visita otra vez a los hermanos, dice, he aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo que ustedes tienen, lo busco a ustedes. Esa es la idea. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío.
y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. Está refiriéndose que no les debo a ustedes, sino que he gastado de lo mío, he gastado mi vida, he gastado lo que soy para colocarlo al servicio del Señor. Y esa es la idea aquí, ¿no es cierto?, en estos tesoros viejos. Entonces, ¿habéis entendido esto? ¿Han logrado comprender, dice Jesús, en esta carta de Mateo que nos deja, ¿no? Y ellos respondieron, sí, Señor, hemos entendido. Sí, Señor. Es decir, cambió en estos discípulos, en estos seguidores de Jesús, cambió la visión del reino, ¿no? Del valor del reino. Entonces, la pregunta también cabe para nosotros hoy día. ¿Usted realmente le ha dado el valor que el reino de los cielos tiene? ¿Usted realmente ha pensado en el reino de los cielos como una perla de gran precio? ¿Como para gastarse entero? ¿Como para darse entero? ¿Como para entregarse por completo a ese fin de alcanzar el reino de los cielos? Pablo diría, vale la pena, amados hermanos. Entonces, finalmente, en este capítulo 13, de los versículos 53 en adelante, Jesús vuelve a Nazaret y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Dejó el lugar donde él estaba, ¿no es cierto?, que nos explica cuando entró en el mar, ¿no? En aquel lugar. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús había cambiado su enfoque de atención? Primero estaba interesado, y aunque lo seguía haciendo también, ¿no?, estaba interesado en sacar del error a quienes eran los maestros de la ley, ¿no?, a quienes eran los que conocían esto. Cuando él se da cuenta, ¿no es cierto?, que no lo están entendiendo y que más aún no solo procuraban, como hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto?, enrostrarle algún error, alguna falta, algún pecado, sino que ahora lo que pretenden es matarlo, ¿no es cierto? Jesús ahora direcciona su ministerio a que toda la gente pueda oír el mensaje, ¿ya? A que toda la gente pueda oír el mensaje. Entonces, cuando se fue de allí, fue a la sinagoga. ¿De quién? Los judíos, porque ellos los que estaban allí. Y dice, de tal manera, estaban ellos, ¿no es cierto?, que se maravillaban y decían, ¿de dónde sacó toda esta instrucción? El conocimiento que Jesús tenía de la ley, ¿no? El conocimiento que él tenía de lo pasado. ¿Se acuerdan cuando les dije que él traería luz a este misterio de lo antiguo? Cuando él decía, abriré mi boca en parábolas, ¿no? Abriré y declararé cosas escondidas. Esta facilidad de Jesús, ¿no? Esta facilidad de Jesús para, desde lo conocido, las perlas, la semilla, etc., desde lo conocido, poder hablarle de lo que ellos no podían ni siquiera imaginar en su mente finita, el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces dice que se fue, y aquí empieza este gran tema, ¿no? Que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esto ocurre hasta hoy en los barrios muchas veces, ¿no? Hasta hoy. Cuando las personas ven a algunos salir del barrio donde están, de ese barrio pobre, de ese barrio a veces hasta delictivo, ¿no? La gente dice, ¿y cómo pudo salir de ahí? ¿Cómo pudo alcanzar lo que hoy tiene? Bueno, ellos dicen, aquí está su familia, aquí está su mamá, aquí está María. Fíjese que es interesante que Mateo no la llama la Virgen María, y no es por desprecio, ¿no? Cuidado, no hay aquí un desprecio, no hay un menosprecio a esta mujer,
¿no es cierto?, que concibió en su vientre y Dios permitió que ella concibiera en su vientre por obra del Espíritu Santo a Jesús, el Cristo. No hay un menosprecio aquí, hermanos. Y los evangélicos no menospreciamos a la Virgen María. No lo hay. No, pero él dice, no está aquí María. ¿Por qué la llama María? Y María tiene la particularidad de que, habiendo sido virgen cuando concibió a Jesús, dejó de serlo cuando se casa con José y comienza una familia. Y cuando está hablando aquí, aunque la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto?, trata de darnos a entender que el término hermano aquí, que aunque en el original no se expresa de esa manera, ¿no?, que el término hermano estaría refiriéndose a sus hermanos en la fe, como lo hacemos nosotros hoy día. No, el término aquí está direccionado al hecho de hermanos consanguíneos. Hermanos que son el resultado de la unión de un hombre con una mujer. Entonces ellos dicen, aquí está su papá, el carpintero. Conocemos su trabajo, conocemos dónde vive, le conocemos a él, sabemos cuáles son sus capacidades intelectuales. Aquí está María, su mamá, la conocemos también. También conocemos de sus aptitudes, ¿no? Sabemos lo que ella es capaz de hacer. La conocemos, sabemos que ella era, ¿no es cierto?, una mujer así. La conocemos. Pero aquí está. Pero además están sus hermanos. Y vuelvo a repetir, no está hablando de hermanos en sentido figurado, de hermanos en la fe, como ustedes y yo nos tratamos hoy día. Usted a mí me dice pastor o me dice hermano y está bien, cualquiera de las dos, ¿no? Soy el pastor porque Dios me llamó para ayudar en la guianza de su pueblo, pero no por otra razón. Pero somos hermanos en la fe, estamos unidos por una misma fe. Usted está unido en la misma fe con otros hermanos. Y cuando usted los llama hermanos, ahí sí es un lazo sanguíneo. En este caso, está haciendo una referencia a hermanos consanguíneos, ¿no? Entonces, y están sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, la pregunta que se hacen algunos, ¿y por qué no nombra a las hermanas? Recuerde que las mujeres, aún en el tiempo de Jesús, no eran contadas, no eran mencionadas. Están aquí sus hermanas. Punto. Ahí termina todo, ¿no? Entonces, si conocemos su familia, si conocemos el medio donde él vive, ¿de dónde obtiene toda esta sabiduría? ¿De dónde le llega todo esto que él tiene? Simplemente, no hay otra razón. Entonces dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Este escandalizarse no tendríamos que verlo como lo que nosotros hoy día, cuando alguna persona hace algo y nos produce un escándalo, es decir, nos produce un rechazo, incluso, ¿no? Es algo que está fuera de lugar. Este escandalizar va en otro sentido, va en un sentido distinto para nosotros y que tenemos que entenderlo así, ¿no? Para poder verlo en su estricto sentido y no poder mirarlo desde esa perspectiva. Por lo tanto, si nosotros miráramos otro texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, el texto dice, y se resistían a creer en él. A eso se refiere. ¿Cómo vamos a creer en él como el Hijo de Dios si conocemos su familia? ¿No? Eso dice, la nueva versión bíblica dice, y terminaron enojándose con él. La NBI usa el mismo término, escandalizarse, ¿no? En la palabra de Dios para todos, estoy leyendo algunos textos en otras revisiones para que ustedes tengan la claridad, ¿no? Y ellos dicen palabra de Dios para todos, y ellos no podían aceptarlo. ¿Sí? No podían aceptar que tuviera tal capacidad de palabras para mostrarles de manera tan simple, tan sencilla, pero tan profunda lo que era el reino de los cielos. Entonces dice, y ellos no podían aceptarlo. En otra
La Biblia para todos dice, así que estaban desconcertados. Este escandalizarse va en ese sentido, ¿no? Estaban desconcertados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que puede ser así? ¿No? Y finalmente, la Biblia en traducción del lenguaje para todos, o lenguaje actual, dice, pero ninguno de los que estaba allí, fíjese, quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Ninguno de los que estaba allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Ese es el hecho de que produce este escandalizarse, ¿no? No podían aceptar, no era posible, no estaban dispuestos a aceptar sus enseñanzas como venidas de Dios, aunque Él les había dicho, el reino de los cielos hoy está aquí, ¿no? Aquí está. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy al que ustedes están esperando. No, estaban tan desconcertados, les producía tal desconcierto la metodología de Jesús y las enseñanzas de Jesús, la sapiencia con que las hacía, que, como dice en algunos de los textos, ¿no es cierto?, simplemente no querían aceptarlo, se negaban. No puede ser, ¿no? Entonces, como dice el texto de Dios, en Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, y se resistían a creer en Él. Es decir, el desconcierto que les producía esto. ¿Cómo es que conociendo nosotros su familia, conociendo su origen, humano por supuesto, conociendo su origen, creamos que Él es el Hijo de Dios? Creamos que Él puede perdonar pecados. Creamos que Él puede traer el reino de los cielos hasta nosotros. Así es que así termina este capítulo 14, ¿no? Y por esa razón dice el texto 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjese cómo el texto aquí nos plantea que muchas veces los milagros no ocurren por la incredulidad de los que están allí. Esto se asocia a la idea de que algunos milagros no... Porque a veces la gente dice, tú tienes que creer. Y porque al enfermo, ¿no es cierto? Y si tú crees, tú serás sano. Pero, ¿lo creo yo primero? ¿Es mi convicción? ¿Es la revelación de Dios de que Dios va a obrar ese milagro? ¿Es mi convicción de que Dios va a sanar a esa persona? Dios me dijo, ora por esa persona porque va a ser sanada. ¿O simplemente es una escapada mía? ¿O simplemente es una locura mía? ¿Lo creo realmente? Tengo esa plena convicción. Y cuando eso no ocurre, cuando el milagro no ocurre, ¿qué es lo que nos atrevemos a decir muchas veces? Es que el enfermo no tenía fe. Pero muchas veces, cuando eso no ocurre, lo que ha pasado es que el Señor no ha hablado en nuestra vida diciendo que esa persona va a ser sanada. Porque tenga usted por seguro, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando usted tenga la plena convicción de que Dios le ha hablado sobre la sanidad de un enfermo, crea pero a pie junto que el Señor lo va a sanar. Pero primero tiene que tener la palabra de Dios para usted. Muy bien, entraremos entonces en el capítulo 14. Como dije recién, Jesús ya había terminado su ministerio en Galilea. Faltaba aproximadamente unos meses, un año tal vez, para la crucifixión. Quedaba poco tiempo. Y por lo tanto, Jesús comienza a tener algunos encuentros más cercanos con los suyos, ¿no? Y comienza a demostrar algunos actos que van a ayudarles a ellos a entender mejor, ¿ya? Y vamos a mirarlo desde esa manera. Lo primero que nos encontramos aquí es con este párrafo bíblico acerca de la muerte de Juan el Bautista.
Fíjese que Herodes Antipas era uno de los 3 hijos de Herodes el Grande: Arquelao, Antipas y Felipe. Cuando su padre Herodes el Grande muere, ellos dividen sus dominios, ¿no? Y la madre de Antipas, ¿no?, era una samaritana. Él se divorcia de su primera esposa y al divorciarse de esta mujer, que era hija del rey de Arabia, lo hace para casarse con Herodía, que era la sobrina de Antipas. Era su sobrina, ¿no? Ella era hija de un medio hermano que tenía Antipas, Herodes Antipas, que se llamaba Aristóbulo. Este Antipas tenía como su dominio, su terreno donde él gobernaba, las provincias de Galilea, Perea y la zona hasta donde Jesús pasó gran parte de su ministerio. Por lo tanto, la relación que había, el conocimiento que Herodes Antipas tenía de Jesús era de bastante cerca. Así es que podemos perfectamente usar el nombre de Herodes para referirnos a estos 3 hermanos. Así es que Mateo, al iniciar el capítulo 14, dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. ¿Ya? Herodes es informado, le traen la noticia de cómo Jesús está adquiriendo una fama que lo va haciendo cada vez más popular. E incluso tal vez alguno de estos informantes pudo señalarle a Herodes Antipas que esto era un tanto peligroso, porque le quitaría fama a Herodes Antipas, ¿no? Entonces, Herodes Antipas, él dedujo de toda esta historia que le contaron acerca de Jesús, que lo que estaba ocurriendo en realidad era que Juan el Bautista había resucitado en la persona de Jesús. Por eso es que el versículo 2 dice lo siguiente: y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. La verdad es que estos poderes que él menciona no necesariamente hacen una referencia a milagros que hubieran ocurrido, puesto que Juan el Bautista no hacía milagros. No hay evidencia de aquello, sino que estos poderes se refieren más bien a este mensaje profético de Juan, ¿no? Y que en labios de Jesús era como oír otra vez a Juan, ¿no? El mensaje profético de Juan en los labios de Jesús para Herodes era oír a Juan otra vez, ¿ya? Por lo tanto, era difícil para él porque Juan había denunciado, ¿no?, su inmoralidad al hecho de que él era casado con su sobrina Herodía. Ahora, la otra opción que se plantea también es que Herodes pensaba que una persona que sería capaz de resucitar, como en este caso sería Juan el Bautista, podría traer poderes especiales desde la tumba. Desde los versículos 3 en adelante, podríamos describirlo como un paréntesis, ¿no es cierto? Como algo que Mateo nos plantea para describirnos la historia de
de los últimos días de Juan. Si uno podría pensar que de los textos 3 al 12, dicho de una manera, allí estaba los últimos momentos de la vida de Juan el Bautista. Y Mateo hace este paréntesis. Ha hablado de Juan, parte, ¿no es cierto?, anunciando que quien gobernaba era Herodes, el tetrarca, ¿no es cierto?, y que a Herodes le parecía que lo que Jesús estaba haciendo no era otra cosa que repetir el mensaje que el Bautista había entregado. Y por lo tanto, al resucitar de los muertos, traería con él algunos poderes. Y entonces, lo que hace Mateo es colocar este paréntesis para traernos la historia de los últimos días del Bautista. Y que es una historia interesante y necesaria también desde su perspectiva, porque si miramos lo que enseña Lucas, por ejemplo, en el capítulo 9, los textos 7 al 9, él solo usa 2 o 3 versículos para esto. Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9, él simplemente, Lucas usa desde el texto 8 y 9, ¿no? Y dice lo siguiente: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Y el texto 8 dice, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tantas cosas o tales cosas? Y procuraba verle. Fíjese que Lucas nos deja aquí, nos abre una puerta más, ¿no es cierto? Y nos dice que Herodes reflexionó y dijo, ¿no es cierto? Si es Juan, es aquel que yo le hice decapitar. Y por lo tanto se ha levantado para estar en contra mía. Y Mateo entonces nos hace este paréntesis, como le dije. Así es que este rey era un rey, yo diría, de un carácter bastante debilucho, sin autoridad fuerte. La gente lo seguía porque era el rey, su palabra era aceptada porque era el rey, pero no necesariamente había en él una crueldad tan grande como para querer matar a alguien necesariamente. Él quería ver a Jesús. Sin embargo, junto a él, detrás de él, al lado de él, había una mujer bastante cruel. Una mujer vengativa, egoísta. Una mujer que había oído a Juan decir que Herodes estaba en pecado porque tenía la mujer de su hermano, porque tenía a Herodías y por lo tanto no estaba bien. Así es que si uno hiciera una comparación con el Antiguo Testamento, uno podría llegar a la conclusión que es la historia repetida de Acab y Jezabel. Así como Antipas, Acab también era un rey débil, dominado por sus mujeres, cambiando el orden de Dios. Así es que este Herodes, ¿no? Consideraba que Juan era un profeta. Fíjese cómo le asignaba un valor espiritual. No era cualquier ciudadano, era un profeta. Y por lo tanto, cuando él hace la promesa a su hijastra, ¿cierto?, a la hija de Herodías, él teme que pudiera no poder cumplir su juramento. No estaba en su mente matar al Bautista, estaba tenerlo en la cárcel. Pero por otro lado diríamos también, así como temía no cumplir el juramento,
tenía temor de su mujer, de Herodías. Así es que Juan, que había sido encarcelado por mandato de Herodes, en el capítulo 4 podemos ver eso, nos cuenta entonces esta historia. Por lo tanto, si nosotros miramos esto, y ya yendo para terminar y continuar la próxima semana con esto que estamos viendo hoy día, ¿no? Nosotros podemos ver el nivel de compromiso de Juan con la misión de Dios para su vida. Lo que dije el domingo en la prédica. Hombres que están dispuestos a impactar la sociedad. El nivel de compromiso de Juan no podría dejar de señalar su mensaje, porque ese mensaje que él había recibido era el mensaje divino, para el cual y el propósito para el cual él había nacido. ¿Para qué Dios lo llamó a usted? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Decida seguir a Jesús y cumplir a cabalidad, como Juan, con coraje, con integridad, enfrentando una y otra vez al Rey. Pero como dijeron los apóstoles y los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Por encima de tu vida, estimado amigo, estimado hermano, por encima de tu vida y del valor de tu vida está el valor del reino. Y ese valor del reino implica el anuncio de que Jesús es el Cristo. Eso implica el valor del reino. Implica, como dice Pablo, yo gastaré de lo mío. Y como dice un hermoso himno, ¿qué te daré, maestro? No la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. Ese nivel de compromiso es el que Dios espera de su pueblo en el siglo XXI. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra revelada, que podemos comprenderla, que podemos entenderla, que podemos recibirla y que podemos compartirla con otros. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia con nosotros. Señor, que el nivel de compromiso nuestro sea el compromiso de alcanzar el reino de los cielos, gastándonos por completo en este compromiso al que tú nos has llamado. Amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra del Señor. ¿Qué te daré, maestro? No la mitad, mas todo mi ser yo lo daré a ti. Que Dios le bendiga. Un gran abrazo y nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas para compartir la palabra del Señor.